ahora a resolver este ejercicio 4 en el que nos están dando que la f va de R en R y está definida por la integral entre x y 0 de seno de t al cuadrado. Pues bien, aquí vamos a tener que utilizar el teorema fundamental del cálculo. Tenemos que el seno de t al cuadrado es una función continua. Por tanto, estamos en condiciones de utilizar el teorema fundamental del cálculo, el cual nos dice que la derivada de esta función f mayúscula, es decir, f mayúscula prima, es igual a lo que hay dentro de la integral, por lo que la derivada de f mayúscula es el seno de x al cuadrado. Vale, entonces nos piden hallar el límite, lo vamos a poner por aquí, el límite cuando x tiende a 0 de x por f mayúscula de x dividido seno de x al cuadrado. Vale, aquí sustituyendo la x por 0 nos queda 0 por f mayúscula de 0 es 0 y el seno de 0 también vale 0. Por lo tanto, estamos en una indeterminación. ¿Cómo la vamos a resolver? Pues vamos a utilizar la regla de L'Hopital. Entonces, el límite, lo vamos a poner por aquí, el límite, cuando x tiende a 0, de lo que teníamos al principio, será igual al límite, cuando x tiende a 0, de la derivada, tanto en el numerador como aparte la derivada en el denominador. La derivada arriba es una derivada de un producto de dos funciones. Tendremos la derivada del primero, que es 1 por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Y abajo tendremos la derivada del seno de x cuadrado, es 2 por x por el coseno de x al cuadrado. Si ahora sustituimos el 0, nos quedará f de 0, vamos a poner f de 0 más 0 por f' de 0, que es 0, partido 2 por 0 por coseno de 0 es 0. Esto es 0 partido 0, que de nuevo es una indeterminación y de nuevo la vamos a resolver utilizando la regla de L'Hopital. Por lo que vamos a volver a derivar y nos queda el límite cuando x tiende a 0 es, ahora tendremos que derivar tanto arriba como abajo, nos quedará la derivada de f de x es f' de x más, aquí volvemos a tener un producto, nos queda la derivada del primero que es 1 por el segundo sin derivar más el primero sin derivar por la derivada del segundo. Partido, y abajo ahora también tenemos un producto. Dicho producto es la derivada del primero, la derivada de 2x es 2 por el coseno de x al cuadrado sin derivar, más 2x sin derivar por esta derivada del coseno de x cuadrado, que es 2x por el seno de x cuadrado, y con un menos que lo vamos a poner aquí. Además, 2x por 2x lo vamos a poner como 4x al cuadrado. 4x al cuadrado. Bien. Aquí tenemos la segunda derivada de f mayúscula, que la vamos a escribir aquí, que es 2x por el coseno de x cuadrado. Vale, entonces vamos a borrar esto para poder terminar de resolver el límite y nos quedará que esto es igual, lo voy a poner por aquí, también vamos a borrar aquí, esto que tenemos aquí es igual, f' de x, que es el límite, que no se nos olvide ponerlo, límite cuando x tiende a 0 de f' de x, f' de x más f' de x es 2f' de x, es decir, 2 por el seno de x cuadrado más x por la segunda derivada, que es 2x, por lo que nos queda 2x al cuadrado, 2x al cuadrado por coseno de x cuadrado dividido entre 2 coseno de x al cuadrado menos 4x cuadrado seno de x al cuadrado. Ahora ya, voy a borrar también aquí, si sustituimos el 0, nos queda
2 por seno de 0, 0. 2 por 0 por coseno de 0 es 0 también. Dividido 2 por coseno de 0 es 1. Por 2 es 2. Menos 4 por 0 por seno de 0 es 0. Por lo que nos queda 0 partido 2, que es igual a 0. Por tanto, el resultado del límite que nos estaban pidiendo, de este límite que hay aquí, es igual a 0. Y ya habríamos terminado de resolver también este ejercicio.